bendiciones, el Señor les bendiga, la paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros el día de hoy. Reciban un fuerte abrazo desde esta hermosa tierra llamada Venezuela. Quien les habla, Nelly Rodríguez, para servirles. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite conectarnos a través de esta plataforma, el canal YouTube. No hay límites para oír su voz. Qué bueno que puedas estar allí esta semana para poder conectarnos nuevamente. Esta semana quiero iniciar este tabernáculo adorando, dándole gracias a papá con esta adoración que dice que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos un pueblo especial. Entonces espero que puedas disponer de tu tiempo allí, que dispongas de este tiempo en donde quiera que te encuentres, sea en la comodidad de tu hogar, en tu trabajo, en tu vehículo, en un centro asistencial, o quizás estás en otra condición, quizás estás privado de libertad. Pero vamos a darle gracias a Dios porque una vez más te da la oportunidad de poder escuchar de su palabra. El día de hoy vamos a comer palabra de Dios. Amén. Y espero en el nombre de Jesús que la palabra que va a ser impartida el día de hoy pueda ser de edificación para tu vida. Que esta palabra sea revelada a tu vida y a mi vida por medio del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Que podamos vivir la palabra, no solamente escucharla, sino que podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces diga conmigo, en el nombre de Jesús, sea la luz. Jesús, en tu luz vemos la luz. Amén. Entonces te invito a que podamos adorar un rato, que podamos adorar e iniciar este tabernáculo online. ¿Ok? El tema de esta semana es enemigo identificado, enemigo vencido. Tienes que saber que hay un enemigo, hay un adversario, que su nombre es Satanás. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a adorar al Señor un rato. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Vamos a darle gracias a papá. Quiero que digas conmigo en el nombre de Jesús: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no lo podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Quiero que sepas que eres especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, llevándoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y buenas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. No hay límites para oír su voz. Es un canal que se creó con el único propósito de hacer discípulos que sigan a Cristo y poder obedecer a la gran comisión que nos dejó el Señor, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles lo que yo les he enseñado. Entonces, el día de hoy, amado que estás allí, que te conectas, quizás te estás conectando por primera vez, te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida y quiero que sepas que hay esperanza en la persona de Cristo Jesús. Hay esperanza. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz. Él dice en su palabra que el que esté en la luz jamás andará en tinieblas. Amén. En su luz vemos la luz. Entonces te animo en el nombre de Jesús a que podamos cerrar los ojos para poner este tiempo en manos de Dios y que sea su precioso Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija, y que sea su precioso Espíritu Santo el que hable, ¿ok? A través de esta servidora Nelly Rodríguez desde Venezuela. Amén. Cierra tus ojos allí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, Señor, y alzamos nuestras manos en el nombre de Jesús, en señal de victoria, en señal de rendición, papá, y para darte las gracias, Señor, una vez más, por el privilegio, Señor, que nos das de poder, Señor, llevar tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que seas tú, Señor, que seas tú, que sea tu palabra, Señor, que seas tú llenando mi boca, Señor, con tus palabras, Señor, que seas tú, por medio de tu precioso Espíritu Santo, redarguyendo, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que seas tú, Señor,
tocando, Señor, los corazones, quitando los corazones de piedra, colocando, Señor, corazones de carne, llenos, Señor, de un espíritu nuevo, llenos de tu presencia, corazones, Señor, moldeables, Dios mío, porque dices en tu palabra, Señor, que Satanás ha puesto un velo para que la luz de Cristo no resplandezca, Señor, pero tú, Señor, en tu bendita gracia, en tu bendito poder, Señor, eres el que alumbra los ojos del entendimiento, Señor. Yo oro para que los ojos del entendimiento, Señor, sean alumbrados. Padre, los ojos del entendimiento sean alumbrados, las tinieblas del corazón sean alumbradas, los velos, Señor, de los ojos del corazón sean rasgados, Señor, para que podamos ver, Dios mío, para que las personas, Señor, tus hijos, tus escogidos, tus elegidos, desde antes de la fundación del mundo, mi Dios, les sea revelada cuál es la herencia de nosotros los santos, papá, en el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, que se nos sea revelado ese poder, Señor, que fue el que levantó a Cristo, Señor, de entre los muertos, papá, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tus misericordias, Señor, en esta hora. Llevamos cautivo todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Señor, echamos fuera, Señor, la incredulidad. Echamos fuera, Señor, toda distracción. Echamos fuera, Señor, todo aquello, Señor, que quiera perturbar a tus hijos, Señor, el día de hoy. Dios mío, gracias porque tú eres bueno, Señor, y bueno en gran manera, Padre. Trae luz a nuestras vidas, Señor, trae luz. Sea la luz, Señor, sea la luz, papá, sea la luz en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, amados, esta semana estaremos hablando acerca de enemigo identificado, enemigo vencido. ¿Ok? Y voy a dar inicio a este tema con un Proverbios 16:32. Quiero que diga allí donde está: esta palabra es para mí. ¿Ok? Esta palabra es para mí. Proverbios 16:32 lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Ok? Enemigo identificado, enemigo vencido. Uno de los principales enemigos que nosotros tenemos es nuestros pensamientos. ¿Ok? Dice el Señor en su palabra, en el libro de Efesios, capítulo 6, que nos pongamos el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe para poder detener los dardos del enemigo, ¿verdad? Y que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, calzando nuestros pies con el apresto del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Estamos viviendo tiempos en donde el Señor nos está diciendo que velemos, ¿ok? Tenemos que ser conscientes, pedirle al Señor que traiga un despertar a nuestro espíritu y a nuestra conciencia, que podamos ser conscientes de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que oímos y de cómo accionamos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. ¿Ves? Porque como dice este proverbio, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Amén. De nada sirve conquistar una ciudad si no nos conquistamos a nosotros mismos primeramente. Entonces, diga conmigo: ser para hacer. Ser para hacer. En la medida que somos en Él, en la medida que somos transformados en Él, todo nuestro entorno es transformado
para la gloria de Dios. Entonces diga conmigo, en Cristo Jesús la transformación es de adentro hacia afuera, para la gloria y la honra de su nombre. La palabra de Dios dice en Efesios 12, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando no hay revelación de la palabra, cuando no estábamos en el Señor, quizás ahorita ahí que me estás escuchando por primera vez, que a lo mejor nunca has ido a la iglesia, que quizás has escuchado hablar de la palabra y siempre viene como un refrán que la gente dice, bueno, no sé, de que vuelan, vuelan. De que vuelan, vuelan. Dicen que lo malo existe. Óigame, no dice. La palabra dice, escrito está, que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué es importante que puedas correr a la luz, que te puedas acercar a Jesús, que puedas aceptarlo como tu único Señor y Salvador? ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado herramientas. Lo primero que tienes que saber es que tu lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre, ¿ok? No es contra carne ni sangre. Tu lucha y mi lucha no es contra personas, ¿verdad? Sino contra seres espirituales, ¿verdad? Contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Existe una realidad espiritual. Existe una realidad espiritual. No es de que vuelan, vuelan, no. Existe una realidad espiritual. Pero mira lo que dice el Señor en su palabra en 2 Corintios, en su capítulo 10, en sus versos del 3 al 6. Recuerda siempre tomar nota. Acuérdate que todas las semanas te digo que cuando te dispongas a escuchar la palabra de Dios, puedas tener a mano tu lápiz, puedas tener a tu mano tu cuaderno, tu Biblia física o digital, ¿verdad? Y un resaltador. Porque siempre hago hincapié en la Biblia física, en la medida que de lo posible que puedas tenerla. A veces nos sacrificamos por obtener cosas materiales, no sé, un celular, que son útiles, ¿verdad? Y nos esforzamos, hacemos el esfuerzo. En la medida de lo posible, si puedes, trata de adquirir tu Biblia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros todavía tenemos el privilegio de poder palparla, de poder leerla, de poder rayarla, ¿ok? Todavía podemos hacerlo. Quiero que sepas que hay lugares en donde no se puede hacer. Somos privilegiados. Entonces, esta palabra es vida y es espíritu, ¿ok? Hay una conexión entre esta palabra y tú. Cuando nos comemos la Biblia, nos estamos comiendo al Cordero Santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en la medida que nos lo comemos a Él, Él se hace vida en nosotros y va quedando en nosotros como un depósito, ¿verdad? Y ese depósito no es otra cosa que su precioso Espíritu Santo, que es el que te va a recordar lo que allí leíste. Amén. Aparte de eso, nos ejercitamos, leemos. Es buena la tecnología. La tecnología es buena, es maravillosa, si la aprovechamos para edificación y para lo bueno, ¿ok? Pero si la puedes tener, te animo a que adquieras una, en el nombre de Jesús, y la puedas tener allí en casa, porque si se va la electricidad y el teléfono se te queda sin batería o si se te daña, ahí tienes tu Biblia en casa, ¿ok? Puedes leerla cada vez que quieras, cuando el Señor te dé una palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 10, desde su verso 3 al 6. Dice:
Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces aquí en 2 Corintios 10, desde su verso 3, el Señor nos dice, somos humanos, pero no luchamos como los humanos. ¿Ok? Entonces cuando nosotros entendemos que somos humanos, pero no luchamos como los humanos, ahí es donde entendemos de que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra seres espirituales, ¿ok? Que moran dentro de las personas, o hay personas que se dejan usar o que son influenciadas, ¿ok? Por estos espíritus inmundos de los cuales habla la palabra en Efesios 6:12. Entonces, somos humanos, pero no luchamos como los humanos. Si nosotros luchamos en nuestra propia fuerza, terminamos cansados, terminamos frustrados, ¿ok? Y el poder de Cristo no se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Amén. Él es espíritu. Entonces dice, usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Entonces, te decía que el tema de esta semana es enemigo identificado, enemigo vencido, ¿verdad? Entonces es vital, es importante para nosotros, ¿verdad?, poder entender que existen enemigos espirituales. Es importante que sepas que no es que de que vuelan, sino que existe un mundo espiritual, existe una realidad espiritual y que tenemos que velar, ¿ok? Tenemos que velar porque el Señor nos está demandando a que velemos. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también dice resistirlo y Él huirá de vosotros. Amén. Es vital reconocer que hay enemigos espirituales que buscan desviarnos de nuestro propósito en Cristo y destruir nuestra relación con Dios. El propósito del maligno es desviarnos y destruir nuestra relación con Dios. Dice el Señor en su palabra en Juan 10:10 que Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Ha venido a matarte espiritualmente, ha venido a robar el propósito, ha venido a destruir. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Quiero que sepas que Él no es religión. Cristo es la vida eterna. Él es la vida verdadera. Apartados de Jesús no podemos hacer nada. Solamente en Cristo Jesús podemos tener vida y dar frutos que permanezcan, frutos que glorifiquen su nombre, frutos de vida que lo glorifiquen a Él. Amén. Nosotros podemos estar vivos, pero muertos. Y el Señor quiere que estemos vivos en Él, conectados a la vid verdadera. Amén. En la medida que nosotros estemos conectados a la vid verdadera, podemos ver como Él ve, podemos hablar como Él habla, escuchar como Él oye o escucharlo a Él, nos podemos dejar guiar por Él. Amén. En el nombre de Jesús.
Los enemigos espirituales liderados por Satanás, que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús, no pueden quitarte la salvación ni separar tu espíritu del de Dios, pero pueden influir sutilmente en nuestra vida espiritual, emocional y mentalmente si nosotros no estamos vigilantes. ¿Por qué? Porque Él busca, ¿verdad? Él busca tocar nuestras emociones, ¿ok? Entonces tenemos que siempre estar allí alertas y decir: Señor, no me gobiernan las emociones, me gobierna tu Espíritu Santo. Por eso es tremendo, porque dice aquí este proverbio 36:2, es mejor ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Amén. No nos podemos dejar gobernar por las emociones ni por los sentimientos, sino que tenemos que pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo el que gobierne y que Él nos ayude, Él, a medida que nos acercamos a su luz y a su presencia, que podamos ser ensanchados en nuestro espíritu para manifestar sus frutos, poder manifestar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Dice: sus tácticas engañosas a menudo se conectan con la concupiscencia. Si me estás escuchando por primera vez y no sabes lo que es la concupiscencia, podemos definir la concupiscencia como el deseo desordenado de placeres deshonestos o de bienes materiales. La concupiscencia son esos deseos. La concupiscencia hay personas que le podemos decir, como para que lo puedas entender, que es como que la debilidad, que es como eso que cuando no es Cristo el que está entronado, es lo que te gobierna, ¿sabes? Cuando te gobiernan los deseos de la carne y no la vida en el espíritu. Es sentir deseos no gratos a Dios, es decir, no son agradables para Dios, ¿ok? Porque son de la carne. Se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales, ¿verdad?, desordenadas, y a partir de ahí a obrar mal como consecuencia del pecado original, manifestándose de diversas maneras. El enemigo siempre va a buscar la manera de seducir. ¿A través de qué? De la concupiscencia. Amén. Pero si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual y le pedimos discernimiento y le pedimos al Señor que nos ayude, también dice el Señor en su palabra que no hay prueba que nosotros no podamos soportar, dice el Señor en su palabra. Amén. Una de las maneras en las que Él busca distraernos o desviarnos del propósito es distorsionando la verdad de Dios. ¿Ok? Los enemigos espirituales distorsionan la verdad de Dios, de la Biblia, llevando a los creyentes a creer que el pecado carece de consecuencias. La paga del pecado es muerte. El pecado a nuestra vida trae muerte espiritual. Muerte espiritual. Cuando hablamos de que la paga del pecado es muerte, muchas veces se nos va a la mente la muerte, ¿verdad? La muerte de la persona. Hay casos en donde te llevan a la muerte, no solamente espiritual, sino la muerte literal. ¿Ves? Entonces, esta visión errónea se alinea con la concupiscencia de la carne, que busca justificar comportamientos pecaminosos y genera una falsa seguridad que desestima la necesidad del arrepentimiento. Amén. Por eso es que cuando nosotros hablamos, o muchas veces llevamos la palabra y te decimos, ¿verdad? O nos dicen que
que Cristo entregó su vida por nosotros, que tenemos que reconocer que somos pecadores. Generalmente cuando no tenemos al Señor, las personas se sienten ofendidas o nos sentimos ofendidos. ¿Por qué? Porque la cultura nos hace ver el pecado de una manera diferente. O sea, siempre la gente se va a los 10 mandamientos que le enseñaron en la escuela, ¿verdad? O en el catolicismo, bueno, no matarás, no robarás, no envidiarás. Entonces la gente dice, bueno, pero yo no he matado a nadie, pero yo no he robado a nadie. Entonces es como que se sienten o nos sentimos ofendidos cuando nos dicen que somos pecadores, que Cristo entregó su vida por nosotros y que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Amén. Y ya vas a entender en el nombre de Jesús, por medio de la palabra, de lo que te estoy hablando, porque sé que hay personas que tienen esa hambre y esa sed de Dios y que vienen con una cultura o que vienen con estructuras que cuando nos dicen que somos pecadores se sienten ofendidos, ¿ok? Entonces levantan argumentos para justificar, ¿ok? Por lo menos justifican tener la esposa y tener la novia, o tener el esposo y tener el novio. Lo justifican porque eso no tiene nada de malo. Bueno, porque la Biblia dice que el rey Salomón tuvo 1000 mujeres. Pues como el rey Salomón tuvo 1000 mujeres, entonces ¿quién dice que yo no las puedo tener? O viceversa. Ok, entonces son estructuras, se distorsiona la verdad, se acomoda la palabra a nuestra conveniencia, y la palabra y la verdad es una. Ok, hay una sola verdad, Cristo Jesús. En la medida que nosotros nos acerquemos a Cristo, el mismo Señor nos hace ver nuestra condición de pecado. Por eso Él dice en Mateo 7, ¿qué haces viendo la paja de tu hermano si dentro de ti tienes una viga? Cuando nosotros empezamos a ver esa viga y nos damos cuenta que somos pecadores, no justificamos el pecado, sino que podemos ver al otro con ojos de misericordia, ¿ok? Porque sabemos que de ese lugar el Señor nos sacó a nosotros. Pero el Señor dice en su palabra, ir y hacer discípulos y enseñarles lo que yo les he enseñado. Quiero decirte que yo también en algún momento de mi vida estuve en esa condición, que también me he equivocado, que también he metido la pata, que también le he dado la espalda al Señor. Amén. Pero qué hermoso es cuando vamos a sus pies, nos humillamos, pedimos perdón y decimos, Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que fallé. Señor, reconozco que he tomado malas decisiones. Señor, en estos días me acercaba a una amada y la amada me decía, hermana, pero lo que pasa es que soy malcriada. Hermana, qué bueno que lo estás reconociendo, qué bueno que reconoces que eres malcriada, porque el Señor te lo está mostrando y eso es lo que Dios quiere. Señor, quita de mí la malcriadez. Esto lo comparto para testimonio, para glorificar a Cristo. Yo era una persona iracunda tremendamente, iracunda. Y yo recuerdo que cuando el Señor me llamó a sus pies, a la persona que Dios puso en el camino para discipularme, le dije, ¿sabes qué? Soy iracunda, no sé cómo hacer con esto. ¿Cómo hago? ¿Sabes? Me molestaba de nada, por todo peleaba, me daba igual caerme a golpes con un hombre. O sea, sentía que no le tenía miedo a nada, porque era una persona iracunda, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, pídele al Señor que te dé mansedumbre, pídele al Señor que te dé un espíritu moldeable, pídele al Señor que te dé templanza. Yo recibí el consejo y empecé, Señor, dame mansedumbre, Señor, dame sabiduría, Señor, dame templanza. Entonces quiero que sepas que es reconocer, porque el Padre no viene a juzgarte ni a señalarte. Él quiere que puedas ver la condición de pecado y quiere que sepas que Él entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Amén. Y que si nosotros nos arrepentimos y reconocemos que lo necesitamos a Él, que necesitamos ser moldeados y limpiados
por Él, el Señor lo hace, porque dice su palabra que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, no alguna. Todas las cosas, hasta que Cristo venga, el Señor va a tratar con nosotros, hasta que Cristo venga, el Señor va a trabajar las áreas de nuestras vidas, amén, porque es necesario que recordemos y que reconozcamos que somos pecadores y que lo necesitamos a Él, y que apartado de Cristo estamos fritos, que apartado de Cristo nada podemos hacer, amén. Entonces, me voy a ir un poquito hacia atrás. Esta visión errónea se alinea con la concupiscencia de la carne, que busca justificar comportamientos pecaminosos y genera una falsa seguridad que desestima la necesidad de arrepentimiento, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que nos dicen que somos pecadores y oye, esa palabra como que nos ofende. Entonces, la corrección amorosa de nuestro Padre está para guiarnos de regreso a un camino de rectitud, y el primer paso hacia la restauración y la reconciliación es reconocer su disciplina y buscar su perdón. Amén. Quiero que sepas que nuestro Padre nos ama, y dice Él en su palabra que al que Él ama, disciplina. Al que Él ama, disciplina. Amén. Entonces, Hechos 14:16 dice así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. No sé cuál es el proceso que estás viviendo en este momento. No sé cuál es el proceso. En el nombre de Jesús, hoy te digo que te puedas acercar al Señor y que le puedas preguntar, le puedas decir: Señor, revélame qué es lo que tengo que aprender. Señor, revélame qué es lo que quieres quitar, Señor, de mí. Señor, revélame, revélame. Entra a mi vida, Señor. Anhelo ser moldeado y transformado por ti. Mira lo que dice Romanos en su capítulo 1, ¿ok? Romanos en su capítulo 1. Acuérdate que Cristo vino a hacer todo nuevo en nuestras vidas, y nosotros, cuando no conocemos al Señor, venimos con conductas, con comportamiento y con creencias, ¿verdad? Culturas, estructuras que nos separaban de Dios. ¿Por qué? De Dios. ¿Por qué? Porque no conocíamos a la persona de Jesús. Jesucristo es el puente que nos conecta con el Padre. Es más, dice el Señor en su palabra que nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Entonces le damos gracias al Señor porque hoy al Padre le ha placido que tú puedas conectarte a través de este canal y que tú puedas escuchar esta palabra. ¿Para qué? Para que estés vigilante, para que estés apercibido, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vayamos a arrepentimiento, pero con un arrepentimiento genuino y verdadero, no de labios ni de apariencia, sino desde lo más profundo de tu ser, que puedas anhelar ser transformado por Él, que podamos anhelar. Mira lo que dice el Señor en el libro de Romanos, en su capítulo 1. Voy a tratar de ser breve para que el tiempo me alcance. Amén. Y dice así: la ira de Dios contra el pecado. Lo voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo declaro en el nombre de Jesús que su palabra, que es vida y es espíritu, no vuelve vacía, que los ojos de tu entendimiento son alumbrados, que tus oídos espirituales son abiertos para escuchar palabra de Dios. Amén. Esto es palabra de Dios, no es conocimiento humano, no es sabiduría humana, es palabra de Dios. Amén. Y su palabra no vuelve vacía. Su palabra separa el alma del espíritu. Y en el nombre de Jesús yo declaro que se te mete en los huesos, que te llega hasta los tuétanos y que es revelada
a tu vida y a mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y la honra de su nombre, a través de su Espíritu Santo. Romanos 1, anótalo para que puedas escudriñar, desde el verso 18. Dice: la ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad de Dios, porque Él se lo ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos ateos? ¿Cómo puede un ateo decir que no cree en Dios? Si cuando nosotros vemos el firmamento, vemos la grandeza de su poder, porque solamente un Dios soberano, todopoderoso, pudo haber hecho la creación tan perfecta. Pudo haber creado el cielo, la tierra y el mar. Amén, las montañas, los seres vivos, los animales. Nosotros como personas, que dice la palabra que nos creó a su imagen y a su semejanza, es tan perfecto que de un semen que es sangre, que es vida, de allí pudimos salir nosotros. O sea, puede el hombre y la mujer unirse y concebir. Eso solamente lo puede ser un ser supremo, Dios, el que nos da la capacidad de poder respirar, inhalar, exhalar. Amén. Entonces dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros no nos acercamos a su luz, cuando nosotros no le buscamos a Él, dice aquí la palabra que la mente cae en oscuridad y en confusión. La oscuridad es tiniebla, y decíamos que la tiniebla es ausencia de luz, y la luz es Cristo mismo. Donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro plantas y de reptiles. ¿Ok? El Señor nos está diciendo que estemos apercibidos. ¿Cómo es posible que si nosotros tenemos al papá de los helados, al Padre de los espíritus, entonces se adora a los espíritus y se ignora al Padre, que fue el que creó a los espíritus? Si nosotros tenemos al Ser Supremo, al Dios Todopoderoso, ¿cómo es que doblamos nuestras rodillas ante muñecos, ¿verdad?, hechos de palo, hechos de madera, de oro, de metal, o ante Baales, que no son otra cosa que personas, que simples mortales o animales? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. O sea, al creador, o sea, al que creó todas las cosas, al papá de los helados. ¿Quién tiene más poder? ¿El espíritu o el que creó al espíritu? ¿Ah? En el nombre de Jesús. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas, lo que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. O sea, dejamos de usar o de adorar al hacedor de los milagros para adorar al instrumento. ¿Ok? O sea, en el nombre de Jesús, o sea, quitamos la mirada. Si nos vamos a lo que es la parte, si las personas, si usted lo quiere ver
vamos a ver, de la parte religiosa, dejamos de adorar al Creador para adorar al instrumento, ¿verdad? José Gregorio Hernández, hacedor de milagros. Dejamos de adorar al Creador para adorar al instrumento, ¿ok? Entonces nosotros somos instrumentos poderosos en las manos del Señor. Somos instrumentos, el Señor nos da el poder para hacer milagros, señales y prodigios. Amén. Pero tenemos que mantener la mirada en el Creador, en Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque nosotros somos vasos que Él usa. Entonces no podemos quitar la mirada del Señor, del Creador. No podemos dejar de imitar a Cristo para imitar a sus vasos. Amén. En el nombre de Jesús. Se hicieron ídolos, dice la palabra. Se hicieron ídolos. Ídolos. Los ídolos no solamente son de yeso y de madera. También son seres de carne y hueso. Ídolos. Idolatramos hombres, idolatramos mujeres. Quitamos la mirada de Cristo Jesús, Señor nuestro, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y es donde viene la desviación. La palabra dice, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. O sea, hombre y mujer se unen, no mujer con mujer, ni hombre con hombre. Pero a causa del pecado, a causa de la distorsión de la verdad, porque acuérdense que estamos hablando de que se distorsiona la verdad de Dios y las personas no sienten la necesidad de arrepentimiento, de arrepentirse, ven el pecado como algo normal. Amén. Y el Señor en su bendita misericordia, en su bendito amor, nos corrige. Amén. Entonces dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo una con otra. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios existe, que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún así incitan a otros a que también las hagan. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús declaramos la luz. Declaramos la luz, declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados. Amén. Por donde metemos la cabeza se habla de la palabra del Señor. Y aún a nosotros, aquí ciertamente en Romano, el Señor está hablando de cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando desconocíamos la verdad. Amén. Cuando desconocíamos la verdad, el Señor permite que ellos se vayan o que antes adoráramos, ¿verdad?, a otros dioses en el nombre de Jesús. Pero su luz admirable nos hace ver nuestra condición de pecado y nos acercamos a Él y pedimos perdón. Ahí vemos que
no solamente el alcohol, que no solamente las cosas que se ven son pecado, hay cosas que están dentro del corazón. Dice aquí el Señor en su palabra, la avaricia, el odio, la envidia, los homicidios, las peleas. Quiero que sepas que homicidio no es solamente cuando alguien agarra un cuchillo y mata a otro. Quiero que sepas que un homicida es uno que con su lengua lisonjera, destruye a otro, difama a otro, malpone a otro. Y el Señor no se agrada de eso. El Señor quiere que velemos. El Señor quiere que velemos. Tenemos que pedir prudencia en el nombre de Jesús. Peleas, engaños, conductas maliciosas y chisme, murmurar, murmurar. Va desde la intención del corazón, ¿ok? Va desde la intención del corazón. Murmurar, la murmuración, cuando nos hacemos voceros de cosas que no nos constan, o cuando divulgamos cosas, amén, con el único propósito de que otros se enteren, amén. Dios nos guía a las personas correctas cuando verdaderamente es para oración, para edificación. El Señor te pone con la gente correcta y esa gente correcta hace lo que tiene que hacer. El chisme cierra los cielos, el chisme trae ruina, el chisme trae miseria, el chisme trae estancamiento. En el nombre de Jesús, el Señor no se agrada de eso. Dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres cuando no honramos la deshonra. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos. Proverbios 1, 24, 33 dice lo siguiente. Acuérdense que estamos hablando acerca de la distorsión de la verdad y que el Padre nos corrige con amor, porque el Padre al Hijo que ama disciplina. El Señor en su bendita misericordia dice la palabra en Juan 3:17 que Él no vino a condenar sino a rescatar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: corre a mis pies. No he venido a condenar, he venido a rescatarte. Entregué mi vida por amor a ti. Aún hay tiempo. No rechaces mi voz, no rechaces mi voz, no la rechaces, no rechaces mi amor, ese amor extravagante, ningún amor se compara a Él. Amén, ningún amor, no hay amor más grande, que más manifestación, que prueba de amor más grande que el Padre haber entregado a su Hijo por amor a nosotros y que su Hijo en obediencia haya ido a la cruz a derramar su sangre por ti y por mí, en el nombre de Jesucristo. Proverbios 1, 24, porque acuérdate que estamos hablando acerca de la disciplina, de la corrección del Señor en amor, que por amor Él nos rodea, por amor. Cuando estamos apartados del Señor, muertos en delitos y pecados, el Señor, tú ves que es su amor, es su misericordia rodeándote. Por donde metes la cabeza, bueno, se te aparece una persona hablándote de la persona de Jesucristo, hablándote de su amor. Y quiero que sepas que es el Señor rodeándote, quiero que sepas que es su amor, porque dice Él en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos corramos al arrepentimiento. Hay libre acceso, como lo dice Hechos 4:16. Así que acércate confiadamente, con toda confianza, al trono de la gracia de Dios, y allí recibirás su misericordia y encontrarás la gracia que te ayuda esa gracia. Si no te estás congregando, si dejaste de congregarte, congrégate. Amén. Si necesitas apoyo en oración y conoces a un hermano o algún cristiano que te ha estado dando palabra,
Ábrele tu corazón y dile: hermano, ore por mí. Hermano, acepta la invitación a la iglesia. Necesitamos congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque formamos parte de un cuerpo. No somos prótesis. Las prótesis no duelen ni se duelen. Las prótesis andan, bueno, pues si se salen o si se quedan, usted no se da ni cuenta porque es una prótesis, es algo plástico. Pero cuando somos parte del cuerpo, nos duelen aún los que no han llegado, nos duelen aún aquellos que sabemos que están predestinados para el Señor y que todavía aún no han llegado. Amado, estás a tiempo, acude al llamado, acude, no rechaces la voz de Dios, no la rechaces. En el nombre de Jesús, es su amor, es su misericordia rodeándote, es su amor, en el nombre de Jesús. Dice Proverbios 1, 24, 33. Proverbios 1, 24, 33. Estamos hablando de la disciplina en amor. Amén. Esta palabra es dura, pero estamos llamados a enseñarte lo que el Señor nos ha enseñado en el nombre de Jesús. Proverbios 1, del 23 en adelante, dice: vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Dice: los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrume. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Amados, vivir a nuestra manera, vivir fuera de la voluntad de Dios trae un fruto amargo, dice la palabra. Dice: y se ahogarán con sus